estar en estos espacios es sumamente inspirador. Estar en el lugar donde nacieron mis hijos, donde estoy felizmente casado, pues sin duda tiene un hándicap especial. Es importante ver en trayectoria lo que han pasado en los últimos 2 años. El mundo ha cambiado, la forma en que nos comportamos, la forma en que trabajamos y de gran manera nuestra cultura se ha visto afectada, se ha visto lastimada y particularmente la empresarial. Sí, hemos ayudado a más de 800 emprendedores, hemos invertido en más de 27 compañías, muchas de ellas globales, pero mi conclusión a todo esto es, hay algo que está cambiando en la forma en que nos comportamos dentro de las organizaciones. Mi 2020 empezó de una manera, yo diría, muy grata, muy feliz. Estábamos recibiendo dentro de la compañía el primer lugar como Great Place to Work, un reconocimiento que se da a las organizaciones justo por su cultura organizacional. Pero nadie me diría que 3 meses después, esa cultura que teníamos construyendo durante 10 años se vería fragmentada, se vería lastimada y se pondría en jaque con respecto a lo que nos habíamos planteado. Como buenos hombres de negocios, financieros, ingenieros y abogados, habíamos hecho casi un plan a la perfección. Mis socios, que son los grandes ingenieros industriales, casi habían sistematizado cada paso que tendríamos que dar en los próximos 5, 4, 10, 20, X años en los próximos. Y pensábamos que eso funcionaba. Y cuando vas a las escuelas de negocio, eso es lo que te dicen que hay que hacer. Pero nadie, absolutamente nadie, que escuche esta conversación se dará cuenta lo que iba a acontecer en estos próximos años. Nos llegó una pandemia, nos había tocado a algunos vivir anteriormente una y pensábamos que era una cuestión de semanas, quizá una cuestión de meses y algunos agraviantes y que nos veríamos lastimados por ahí en algunas situaciones desde el aspecto económico. Pero yo creo que jamás hubiera podido cuantificar el impacto que tendría dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra gente. Habíamos construido una cultura muy al estilo Google, muy divertida, una cultura donde las oficinas parecían más un parque de diversiones que unas oficinas. Nos habíamos tomado este Kool-Aid del WeWork, de espacios compartidos, espacios colaborativos, es decir, incluso a nuestras empresas invertidas, a nuestros emprendedores, era lo que les vendíamos y era parte de nuestro ADN. Pero ¿qué pasa cuando tú ya no puedes interactuar con personas? ¿Qué pasa que esas conversaciones de pasillo, esos cafés, qué pasa cuando simple y sencillamente lo único que te queda es conversar a través de una pantalla? Llega la ansiedad, llega la depresión, en algunos casos el burnout, y no descartaría ese 10% un tanto creepy, que diría yo, que lo disfrutó, que disfrutaba de alguna manera estar en esta incertidumbre del qué va a pasar. Sin embargo, yo diría en este planteamiento que a nosotros como empresa nos llevó 3 meses darle el golpe como fundadores de compañía y saber que esto no iba a volver a ser lo mismo. Y que teníamos 2 opciones, tratar de pegar la cultura que teníamos y tratar de embonarla de una manera rara como si fuera un Lego o destruirla completamente. Todo eso por lo que habíamos trabajado 8 años como cultura organizacional, destruirla. Todo lo que hemos pagado como consultores, a toda la gente que habíamos tenido, todo nuestro summit, y eso también tenía implicaciones de dejar ir talento que en su momento embonaban perfectamente en el modelo organizacional. Y le puse que cómo destruir, y yo diría intencionalmente, la empresa de manera la cultura o la organización en 7 días. ¿Y por qué en 7 días? Porque ya llevábamos 2 años tratando de describir qué iba a pasar. Empresarios nos decían una cosa, veíamos cómo cada día se despidían personas. Por lo tanto, uno de los socios valientemente nos citó un día en unas oficinas, después de haber dejado todos nuestros activos fijos, evidentemente, y nos dice, creo que es momento de tirar toda la concepción y todo el paradigma de cómo funciona la empresa. Y se los digo yo como director general, que eso es algo sumamente doloroso y hasta cierto punto aberrante, porque de alguna manera tú como director general imprimes mucha de tu personalidad en este tipo de construcción de la cultura. Sin embargo, hicimos este ejercicio de decir, ¿qué es lo que ya no queremos tener?
Y una de las cosas que creo que como empresario tienes es tener el statement o tener hasta arriba de los principios de cash is king. Nos fijábamos mucho en la rentabilidad, nos fijábamos mucho en el crecimiento, nos fijábamos mucho en los clientes, cuánto reportaba una cuenta, cuánto nos rendía un ejecutivo. Pero dentro de esta accountability nunca podríamos saber realmente, fuera de un premio que nos daba Great Place to Work, cómo estaba nuestra cultura, cómo estaba realmente nuestra gente. Ahí fue el primer baño de realidad que tuvimos que entender que quizá lo que pensábamos que era bueno para nuestra gente no lo era tan bueno. Que tener una mesa de ping-pong no daba la felicidad, daba diversión. Pero en el largo plazo, cuando tú le quitas a una persona una mesa de ping-pong y va a la oficina a divertirse con sus compañeros, se lo quita, se deprime. Entonces lo primero que empezamos a pensar es, ¿qué sería lo que nos gustaría tener? Ese nice to have, ¿no? ¿Qué nos gustaría tener como empresa? Aunque hoy no supiéramos cómo lo íbamos a tener ni cómo lo íbamos a obtener, y teniendo muchas dudas hacia el frente, si seguiríamos teniendo los mismos clientes, los mismos ingresos, o incluso seguiríamos vivos el próximo año hablando financieramente. Todo era simple incertidumbre. Creo que el primer ejercicio de decir lo que nos gustaría tener, aunque hoy no lo tengamos, fue el primer paso de quitar del centro de la ecuación que el dinero es el rey. Cuando tú pones en el centro de la organización o de la cultura que el dinero es el rey, simplemente piensa todo en cascada cómo se va desvaneciendo. ¿Qué le exiges a un colaborador? Resultados. ¿Resultados de qué tipo? Económicos. ¿Cómo lo premias? Con dinero. ¿Qué pasa cuando ese es el ejercicio del día a día de una organización? Cuando llega una crisis, lo primero que pasa es que cuando desaparece el dinero o momentáneamente no se sabe qué hacer con el dinero, esas personas desaparecen. El segundo punto es, nos tuvimos que replantear qué tipo de colaborador queríamos tener dentro de la organización. Y tuvimos un gran aha moment o un momento de descubrimiento de darnos cuenta que dentro de la organización teníamos activos tóxicos o teníamos algo que también se denomina por ahí en los negocios el genio malvado. Y son ese tipo de personas que te dan los grandes resultados, te dan las cuentas, son eficientes, pero tratan de la patada a sus empleados, tratan de la patada al cliente, hacen un poquito de trampa para llegar a los resultados. Y una conclusión a la que queríamos llegar es: no queremos tener ese tipo de activos tóxicos dentro de la organización, aunque nos den grandes resultados. El tercer punto, y creo que es interesante porque recientemente vi un estudio en Forbes de cuáles eran las motivaciones o los impulsos para los emprendedores con respecto a iniciar su empresa, y no lo podrán creer, pero más del 90% es por fama. Y no voy a negar que en algún momento de estos 10 años de trayectoria empresarial no se siente padre salir en la revista de Forbes o ser portada de alguna de estas empresas o entrevistas, o que tengas como rush o azúcar con respecto a la fama. Algo que determinamos hacia adelante es que eso es irrelevante para nuestra organización, que no suma, incluso es dañino, también se vuelve azúcar. Y recuerden, el azúcar engorda, el azúcar es adictivo y la fama de alguna manera también. Entonces, el tercer punto que queríamos destruir dentro de nuestra cultura era la fama. Ya no importaba si aparecíamos o no en los medios de comunicación, teníamos que tener una orientación 100% a un gran objetivo. El cuarto punto que quisimos analizar muy bien es: ¿vale la pena tener una misión, visión y valores que nadie los conoce? Nosotros llegabas a la empresa y los teníamos ahí, para el 2030 seremos la empresa tal, estaremos en tales países, facturaremos tanto. Le preguntabas a los empleados: oye, ¿cuáles son nuestros valores? Uno te decía que integridad, otro te decía que valentía, otro te decía… Nadie sabía cuáles eran nuestros valores. ¿Cuál es la conclusión? Los valores no se pueden escribir, los valores se viven completamente. Cuando tú llegues a una empresa y veas que entras y dices la misión será tal, deja de creerle. Cuando tú veas que una empresa tiene que escribir sus valores en una pared para recordárselos a alguien, significa que no los vive. Y yo pongo este ejemplo con los restaurantes cuando ponen como valor el ser limpio, el tener atención al cliente. Es lo mínimo que nos puede dar un restaurante. Por lo tanto, en una empresa, ¿cómo puedes tener como valor
el ser íntegro, transparente. Eso es lo mínimo que tenemos que tener las empresas hoy en día. Ser incluyente, respetar al vecino, respetar al compañero, eso es lo mínimo que se tiene para trabajar. Por lo tanto, decidimos algo. Esta empresa no tiene que tener una misión. Tendríamos que tener un propósito lo suficientemente potente para que nos levante todas las mañanas con o sin dinero en la caja, con o sin clientes, que realmente nos cambie el paradigma de lo que estamos haciendo todo el día. Y decidimos, después de muchas conversaciones de por qué habíamos hecho las cosas constantemente y durante 10 años, y llegamos a la conclusión, y eso es lo que nos mueve al día, y eso es lo que le preguntas a cualquier colaborador de nosotros, a cualquier empresa invertida por nosotros, es un solo mantra, una sola creencia. Los emprendedores van a cambiar el mundo. Cada vez que hay una crisis, créanme que los que salen a flote no son afortunadamente los gobiernos, son los emprendedores, son los empresarios, son las empresas. Y lo acabamos de vivir, y no voy a recordar, pero al final del día esa es la conclusión. Por lo tanto, dijimos no más misión, no más visión, no más valores de no sé qué. Simple y sencillamente, nuestro mantra es creer que los emprendedores van a cambiar el mundo. Por último, quisiera hacer una reflexión también con respecto a cómo se deben de ver las empresas en el futuro. Ya no queremos empezar o invertir en modelos de negocio. Creo que el enfoque de ahora en adelante es invertir en founders, en personas. ¿Qué tiene esa persona adentro? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se preparó? ¿Dónde está situada esa persona? El modelo de negocio mejorará, llegará, pero al final del día la persona se vuelve el centro, no el dinero. Por lo tanto, tenemos una obsesión desde hace 2 años de fijarnos en qué vamos a invertir o qué tipo de empresa vamos a ayudar a innovar, que eso también es trascendental. Y aunque es doloroso, y aunque a nivel financiero siempre puede ser un trade-off, dejar de ir a un cliente o no invertir en una empresa que posiblemente te haga tener más dinero, es más sano y vives con mucha paz. Quiero dejarles a mis hijos realmente una trascendencia, pero no de ese tipo de trascendencia de que aparezca dentro de algún lugar o en una calle mi nombre. Es totalmente irrelevante. Quizá algún día tuve ese ego, pero hoy quiero que piensen que cuando vean lo que hizo su papá fue realmente ayudar a personas, que no preponderó el dinero, que las empresas en las que invirtió tuvieron un impacto positivo, que la cultura de su empresa siempre prevaleció un propósito y no una misión temporal, que los valores con los que se paraba a trabajar todos los días y que dejaba ese tiempo valioso para estar con su familia, era porque se lo estaba dedicando a algo que realmente era más importante y que le íbamos a dar un impacto o un regreso a la sociedad. Mi llamado para todos los empresarios hoy en día es que destruyan su cultura organizacional si no está centrada en las personas, que destruyan su cultura si no están preponderando un valor dentro del futuro del mundo. Si no estás dejando algo valioso, no tiene razón de ser. Hacer unos pesos más o hacer unos pesos menos ya no da valor. Yo sé que este mensaje no es para todos y yo sé que puede ser un poco contradictorio cuando te dedicas a los negocios, pero créanmelo que después de estos 2 años que han pasado y que el mundo que está por llegar, te darás cuenta que lo que importa realmente es impactar el mundo y de manera muy profunda. Muchísimas gracias.